Hola amigos, un saludazo de Cusatón. Feliz Shabbat y que la bendición de Dios esté sobre ustedes. En este video tenemos que hablar de las tribulaciones, las pruebas y los retos que se nos vienen y que desafortunadamente son el único medio a través del cual podemos fortalecer nuestra fe. Es a través de estas pruebas, retos y tribulaciones, porque vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron que unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que esta pregunta tan tremenda: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Infortunadamente el consenso de la iglesia de Israel era que nadie sabía quién era Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. En la verdad no tenían ni idea quién era Jesús. Es increíble porque hasta los más instruidos, recordemos que Nicodemo era un rabino, un profesor de la ley en Israel, y él, que era tan instruido, no tenía ni idea quién era Jesús. Recordemos en Juan capítulo 3, versículo 10, respondiendo Jesús, le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El problema de los líderes hebreos era que habían puesto tanto énfasis en tradiciones de hombres que en realidad se habían perdido de la Biblia y habían perdido el significado de las profecías. Habían convertido la Biblia en su interpretación privada, a su propio acomodo, despreciando así las profecías del Antiguo Testamento que revelaban quién era Jesús. Y sabemos que lo que ocurrió en aquella época, en los tiempos de Jesús, será lo mismo que ocurra en esta época actual, que son los tiempos del fin. Y vemos claramente que la iglesia cristiana de hoy en día no tiene ni idea quién es Jesús. No saben ni siquiera quién es el Padre ni quién es el Espíritu Santo. No tienen ni idea. En Mateo capítulo 16 de nuevo, volviendo, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta clarísima que por algún motivo las religiones cristianas no logran entender. El Hijo del Dios viviente, el Cristo. Pero ¿te has preguntado por qué Pedro le dijo: tú eres el Cristo? En realidad, ¿qué significa Cristo? Amigos, en este canal no se trata de tenerlos entretenidos para que pongan atención. Aquí se trata de que estudiemos, ¿ok? En Juan capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que el Cristo significa el Mesías. En Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Este versículo está hablando de aquella mujer en el pozo, y sabemos que esa mujer era una mujer ignorante, no conocía las profecías, no era estudiada. Sin embargo, Jesús se le pudo revelar a ella diciéndole: yo soy el Mesías. Cumpliendo la profecía que decía, recordemos que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Asimismo, como fue en el pasado, será en los días de la venida de Jesús. La propia iglesia cristiana va a rechazar al Cristo. Es la propia iglesia cristiana la que lo rechazará. En Juan capítulo 4 nos está mostrando a una mujer
que nos dice, sé que ha de venir el Mesías. Es decir, ella conocía en parte las profecías. Aquel que llaman el Cristo nos declarará todas las cosas. Esta mujer que no era estudiada conocía una profecía que decía que había de venir el Mesías. Y el Mesías significa el Cristo. Así que amigos, volviendo a Mateo 16, vuelve la pregunta que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 16 del capítulo de Mateo 16, responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué Pedro podría haber respondido que Jesús es el Cristo? Pedro también conocía la profecía, aunque era un simple pescador, un humilde pescador. Y aunque Pedro no tenía Nuevo Testamento para entender las profecías, era el Viejo Testamento. El Viejo Testamento nos habla de una profecía en la que habría de venir el Mesías a Israel. Amigos, solo hay 2 versículos en el Viejo Testamento en donde encontramos esta profecía, en donde se declara que Jesús llegaría a Israel como Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así que el Viejo Testamento nos muestra en Daniel capítulo 9 2 versículos donde encontramos la palabra Mesías conectado perfectamente con la profecía de las 70 semanas cortadas del pueblo. Sin embargo, los líderes judíos habían declarado maldito todo aquel que estudie las profecías de las 70 semanas. Lo habían declarado alarmista. Asimismo, hoy pronto veremos que se presente un clamor en que las personas no deben leer el libro de las profecías, y por eso tal vez era que no tenían ni idea quién era el Mesías. Por supuesto que era por eso. Por tanto, amigos, sabemos que la profecía de las 70 semanas es claramente parte de la profecía de los 2300 días que encontramos en Daniel capítulo 8 versículo 14, de la cual ya les he hablado en videos pasados. Así que esta profecía, recordemos, la profecía de los 2300 días inicia en el año 457 a.C., en el cual el rey Artaxerxes decreta la reconstrucción de Jerusalén, y sumándole 2300 días llegamos a 1844, fecha en que empieza la limpieza del santuario, el día de la expiación y el juicio a todos los habitantes de la tierra. Por tanto, son los que estudian la profecía los que entienden estas cosas. La mayoría de las iglesias cristianas no quieren estudiar la profecía y por tanto están en apostasía, porque no estudian las profecías, no saben cuál es el trabajo de Cristo en estos momentos. Y es por esto que estas iglesias están tan perdidas. No tienen ni idea, no pueden enseñarnos
Así lleven 7000 años en el mundo de historia, han rechazado las profecías y por tanto están en oscuridad. Porque ¿cómo puede un sacerdote expiar nuestros pecados? Si es el mismo Cristo el que está en el santuario desde el año 1844 expiando los pecados del mundo. Por supuesto que no es posible que un ser humano, pecador, expíe nuestros pecados. ¿O cómo puede ser nuestro Cristo, aquel Dios que está en el cielo expiando nuestros pecados, sea visto por las iglesias cristianas como un bebé navideño? Es increíble, amigos. Así que debemos entender lo que está sucediendo. Si tú quieres entender el trabajo de Jesús y quieres ser nacido de nuevo en el Espíritu, todo empieza entendiendo su trabajo en el templo celestial como sacerdote, el cual está expiando nuestros pecados. Si no entiendes esto, no puedes nacer de nuevo, no puedes beber el Espíritu de Cristo en la copa de la salvación. Los que sí lo hagan, estos reciben expiación, sus pecados son perdonados, y los que no, es porque no han estudiado las profecías y no tienen ni idea quién es Cristo. Jamás habrán bebido ni beberán entonces el Espíritu de Cristo. Piensan que es un bebé navideño. Jesús, no, Señor. Otros además piensan que es una manifestación de la Trinidad. Y otros están pensando recibir otro espíritu separado del Cristo, al cual han llamado Espíritu Santo. Y estas son pruebas de que las iglesias cristianas no conocen a Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 10 se nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero ¿cómo hacer para que el Cristo esté en nosotros? Esa es la pregunta. Unos se comen un pan y piensan que ese pan es la carne de Cristo, y otros se comen un vino o se beben un vino y piensan que ese vino es el Espíritu de Cristo, su sangre. Sin embargo, lo único que sucede es que se engordan, porque el Espíritu de Cristo no está en la comida ni la bebida. Otros no reciben el Espíritu de Cristo, sino a otro espíritu que han llamado Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que los frutos de estos son frutos de injusticia y maldad, y sabemos entonces que no pudieron jamás haber recibido al Espíritu Santo. El hecho es que no conocen a Cristo, amigos. La cristiandad no tiene ni idea quién es el Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De nuevo, ¿cómo podemos entonces hacer para que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús more en nosotros? Esa es la pregunta. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Primero tenemos que recibir a nuestro Espíritu Santo, que es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. La cristiandad no sabe cuál es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Cristo significa Mesías, y es el mismo Mesías que va a venir muy pronto en su segunda venida. Cuando el Papa se hace decir que Él es la roca, en realidad Él está declarando que Él es el Mesías. Increíble. La cristiandad no sabe quién es la roca.
no sabe quién es el Mesías. Unos declaran con su boca que el Papa es la roca, pero otros son con sus actos los que declaran que el Papa es la roca, mediante su obediencia a sus leyes, inclusive obedeciendo el descanso dominical. Es tremendo. En Juan capítulo 13, versículo 19, se nos dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Desde ahora lo digo antes que suceda. Es decir, eso es una profecía. Lo está diciendo desde ese momento, antes de que suceda. Así que tenemos que estudiar las profecías para saber quién es el yo soy. Las iglesias cristianas no estudian la profecía, por tanto no saben quién es el yo soy. Ellos pueda que con su boca lo declaran, pero en su alma no está el yo soy. Con sus actos vemos que la piedra de ellos es distinta de la roca, de la verdadera roca. En Efesios capítulo 2, versículo 19, se nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esta piedra del ángulo es la piedra, es la roca, es Jesús, es el Mesías. Efesios 2 nos muestra este edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿Quién mora en la iglesia? El Espíritu de Jesús, y Jesús es nuestro Espíritu Santo. Y por supuesto que al morar Jesús, mora también nuestro Dios Padre. Y no quiere decir entonces que Jesús es una manifestación de Dios, porque hemos declarado que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. En Juan capítulo 1, versículo 29, se nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venían a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, amigos, nosotros no estamos en ignorancia de lo que viene para la verdadera iglesia de Cristo. Desafortunadamente estamos en este mundo en una guerra espiritual en la que nosotros combatimos con la oración, pero nuestro enemigo nos va a combatir de una y mil maneras, a través de la persecución, el bloqueo, el desprestigio, la calumnia, el engaño, la traición, en fin. Y lo mismo que sucedió en los tiempos de Cristo, será lo mismo que suceda nuevamente con la iglesia verdadera en estos últimos tiempos, amigos. Como Cristo fue perseguido por una unión de iglesia y Estado, es lo mismo que va a suceder en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 16, versículo 21, de nuevo Jesús empieza declarando que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho con los ancianos de la iglesia y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es increíble, amigos. Lo que sucedió en aquellas épocas es que Jesús fue perseguido por la misma iglesia que él había fundado en el desierto. Es tremendo. Y es lo que sucederá nuevamente en el fin de los tiempos, al cual estamos pero muy cerca, amigos. Y es así como una unión de iglesia y Estado
se convertirá en la principal perseguidora de la verdadera iglesia. Por tanto, amigos, esta pregunta con la que Jesús empieza en Mateo 16, preguntando, ¿quién decís que soy yo? Y los discípulos le responden que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 Jesús les dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Finalmente, hasta que los discípulos no entendieran quién era Cristo, no podía Jesús avanzar a explicarles la profecía. De la misma manera, nosotros tenemos que entender quién es Cristo para poder entender las profecías. Porque aquellos que entiendan las profecías, pero no entiendan quién es Cristo, no pueden tener el Espíritu de Cristo. Estos jamás podrán atravesar la gran crisis de la marca de la bestia, ni las 7 plagas del Apocalipsis. Entonces vemos que Pedro le responde a Jesús en el versículo 22, diciendo, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro, a pesar de que entendía quién era Jesús, y a pesar de que conocía la profecía, no quería atravesar por este tiempo de angustia que Jesús le estaba recién revelando. Es lo que sucedía. Aunque Pedro tenía un conocimiento intelectual de quién era Jesús y cuáles eran las profecías, aún en su espíritu no había un cambio profundo y por tanto no quería que estas cosas sucedieran, porque la consecuencia lógica y obvia de que Jesús fuera perseguido era que sus discípulos también serían perseguidos. Por esto Jesús le responde en Mateo 16, versículo 23, Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es así que nosotros tenemos esta tendencia a poner nuestra visión en las cosas de este mundo. Queremos que todo siga igual. Queremos que no suceda las cosas de Dios, sino aquellas cosas que para nosotros aparentemente son tranquilidad, pero que para Dios son muerte. Dios sabe mucho mejor que nosotros, amigos. Es por esto que, aunque intelectualmente tengamos un entendimiento de las profecías y de quién es Jesús, necesitamos que el Espíritu de Jesús entre en nosotros para poder ver las cosas como Dios las ve. En Apocalipsis 13, versículo 15, se nos muestra lo que está muy pronto a suceder en el mundo y que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Somos esta generación que jamás pensó ver estas cosas cumplidas y ahora las estamos viendo. Cuando se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y lo estamos viendo paso a paso cumplirse ante nuestros propios ojos. Recordemos nada más los sucesos ocurridos durante la Edad Media. A aquel protestante llamado John Huss, el cual fue enviado a la hoguera y quemado vivo, cuyo único delito fue obedecer a Jesús y seguir la palabra de Dios. Él tuvo un encuentro con esta unión de iglesia y Estado que no aprobaba la adoración que John Huss tenía. Esta iglesia y Estado querían imponer sobre John Huss una adoración, un cumplimiento de ritos hechos por hombres, los cuales no tienen base bíblica. Por tanto, amigos, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estamos preparados para afrontar
la gran tribulación que está enfrente de nosotros, porque Pedro no estaba preparado, él estaba en temor. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué temer como Pedro, porque si en verdad permanecemos en Cristo, Él será nuestro refugio. En esa tormenta que está por venir, será nuestro guía fiel. Y si Él nos pone como elegidos para ser mártires, sepan muy bien que recibirán poder para atravesar esa prueba y poder ser testigos como mártires de la palabra de Dios. Muchas personas, cuando escuchan este testimonio, se enferman al ver semejante prueba que está delante de nosotros. Sin embargo, recordemos, amigos, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Pedro no había sido perfeccionado en el amor. Ningún discípulo, antes de que Jesús fuera colgado en el madero, había sido perfeccionado en el amor, aunque ellos tenían un conocimiento de quién era Jesús y de la profecía. Lo mismo sucede y sucederá muy pronto en las iglesias cristianas, las cuales, aunque tengan un conocimiento de la profecía y de quién es Jesús, si no continúan siendo perfeccionados en el amor, no podrán atravesar este tiempo de angustia que está muy cerca, amigos. Recordemos que para la iglesia supuestamente de Cristo, los fariseos, Jesús era supuestamente Juan el Bautista, otros que era Elías y otros que era Jeremías o inclusive algún profeta. Y sabemos, amigos, que Juan el Bautista fue encarcelado por una unión de iglesia y Estado y además luego decapitado. Y si tú te pones a pensar que qué tal que para ti sea este el destino de recibir la pena de muerte, solamente porque has obedecido la palabra de Dios, no porque hayas cometido ningún delito. Sabemos, amigos, que esto se va a poner difícil porque la misma Biblia nos declara que son tiempos que no han existido en la tierra jamás y que no volverán a ocurrir jamás. Sabemos, amigos, entonces que cuando nuestros gobernantes están hablando de extremismo, de discurso de odio, es que están sentando las bases para perseguir a aquellos que se mantengan firmes en la fe de Jesús. Todos los sucesos que estamos viendo hoy en día en las noticias, donde supuestamente un loco fundamentalista realiza un acto barbárico, tienen como único fin perseguir a aquellos que tengan una fe firme en Jesús, los cuales serán llamados muy pronto fundamentalistas y extremistas. Amigos, van a levantar calumnias, van a levantar falso testimonio, lo que hoy conocemos como noticia falsa, en la que supuestamente alguien que tiene la misma doctrina nuestra hizo algo, un crimen terrible, y seremos juzgados como personas de la peor calaña, como enemigos públicos número 1, y seremos perseguidos porque seremos calumniados. Y aunque se nos lleve a juicio, no encontrarán ningún delito, pero aún así seremos condenados porque profesamos una fe de la cual no nos apartamos, y por esto seremos considerados extremistas y fundamentalistas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, se nos dice: con Cristo estoy juntamente colgado en el madero y vivo, no ya yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando este gran sacrificio que ha hecho Jesús, de venir a este mundo y sufrir y entregarse a sí mismo por nosotros. ¿Acaso no es justo que nosotros hagamos lo mismo por Él? Esta es la copa que muchos no querrán beber, pero es la copa del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 21, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te pasará donde no quieras. Jesús le estaba revelando a Pedro una profecía, que esa libertad de la que él había gozado en sus años de vejez sería restringida, sería prisionero. Y amigos, nosotros no estamos en ignorancia para entender que aquellas libertades de la cual hoy en día nos enorgullecemos, muy pronto serán anuladas. En un futuro que no está para nada lejano, las libertades individuales, o lo que hoy llamamos derechos individuales, serán abolidas completamente. Amigos, entonces Jesús nos revela el camino para la salvación en este mundo. ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo beber esta copa de la salvación? Es solamente a través de la oración. Entendiendo entonces esta revelación, que el camino para llegar al cielo es el camino del Calvario. Amigos, el camino para llegar al cielo no es el camino del deleite, de la fiesta, del disfrute, que es el camino del mundo, el camino del turismo, el camino de los restaurantes, de la vida de pasiones. No, el camino para llegar al cielo es inevitablemente el mismo camino que transitó Jesús, el camino hacia el Calvario, el camino hacia la gloria. Es este mismo camino transitado por nuestro Maestro, por el Mesías, por el Cristo. Así que amigos, no tengamos miedo ni temor, sino que oremos para recibir a nuestro Espíritu Santo, quien nos dará fortaleza y valor para atravesar este camino, en el cual veremos a lo lejos las puertas del cielo abiertas y una vida eterna, en la cual jamás moriremos, sino que seremos eternos por los siglos de los siglos, para vivir junto con nuestro Salvador en un nuevo Edén. ¿Y será acaso un precio muy pero muy pequeño el que tendremos que pagar, el pasar por este camino de Calvario? Un pequeño periodo de angustia y de sufrimiento que está enfrente de nosotros. Qué pequeño precio el que se ha puesto para conseguir semejante premio, del cual ahora nosotros tenemos total certeza y no podemos ya dudar ni un milímetro de lo que está por delante y de lo que está en juego: la vida eterna, la salvación perpetua, no solo de nuestras almas, sino de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos y de todo aquel que quiera escuchar el verdadero mensaje de la salvación. Y el que quiera cruzar este camino, ¿por qué no cruzarlo? ¿Por qué no cruzar el camino del Calvario? Seguir los mismos pasos de nuestro Salvador, experimentado en sufrimientos, y sufrir como Él sufrió, aquella tribulación que lo llevó a Él a ser resucitado por aquel Espíritu que lo levantó de los muertos. Asimismo nosotros, al seguir ese mismo camino, recibiendo primero el Espíritu de nuestro Señor Jesús y pasando por aquella prueba del Calvario, escucharemos la voz de aquel Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesús y que ahora también nos levantará a nosotros de los muertos, para gritar
Muerte, oh, ¿dónde está tu aguijón? Seremos eternos por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, amigos.